Se deja deslizar un objeto por una rampa inclinada sin fricción, como se muestra en la figura. El objeto parte del reposo en el punto A. A. Calcule la aceleración del objeto. B. Determine cuánto tiempo le toma al objeto llegar a la parte inferior del plano, punto B. C. Determine la velocidad del objeto al llegar a la parte inferior del plano. Bien, así que comenzamos con un objeto que se desliza a través de esta rampa. La altura de la rampa es 5.00 metros y la distancia que viaja, ¿verdad?, a lo largo de la rampa es 10.0 metros según la figura. Nos piden buscar entonces el tiempo que le toma llegar a esta parte de abajo de la rampa y cuál sería la velocidad del objeto cuando llega a esa parte inferior. Bien, tenemos primero que deducir la aceleración de este objeto. Así que yo voy a considerar lo siguiente. Tenemos, ¿verdad?, más o menos el mismo triángulo que aparece en la figura. Vamos a considerar el objeto en cualquier punto de esa rampa, ¿verdad? Vamos a suponer que está aquí. Note que el objeto se desliza bajando por el peso, ¿verdad?, por su peso. Así que el vector de fuerza que es, ¿verdad?, de interés aquí sería W, el peso de la partícula. Bien, otra fuerza que tenemos presente es la fuerza normal, que es perpendicular a la rampa. Cuando trabajamos con planos inclinados, usamos un sistema de referencia, ¿verdad?, que no es el normal, sino que está con el eje horizontal a lo largo de la rampa, ¿verdad? Este sería el eje X y el eje Y perpendicular a la rampa, ¿verdad? Yo voy a hacer que coincida aquí en el diagrama con la fuerza normal, de esta manera. El ángulo de inclinación de esta rampa es igual al ángulo que hace el peso respecto al eje de Y. Vamos entonces a hacer un diagrama de cuerpo libre para este objeto. Así que para el objeto que se desliza tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es ¿verdad?, así viradito. El eje Y, eje X, tenemos la fuerza normal, y el peso W y el ángulo Z. Ahora vamos a descomponer el vector de peso, así que tenemos el diagrama siguiente. Fuerza normal y tenemos WX y WY. Del análisis que hemos hecho para los problemas de fuerza y el plano inclinado, sabemos que este ángulo está definido respecto al eje de Y y que por lo tanto WX va a ser W por el seno del ángulo Z y WY va a ser igual a W por el coseno del ángulo Z. Bien, yo entonces voy a aplicar la segunda ley de Newton al caso de en la dirección de X. Así que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa del objeto por AX, la aceleración. Si miramos el diagrama, la única fuerza que tenemos actuando es el componente X del peso, así que WX va a ser igual a M por AX y por lo tanto
AX va a ser igual a WX dividido entre la masa. De esta ecuación, si sustituimos lo que es WX, tenemos que AX va a ser igual a W por el seno del ángulo Z, y esto dividido entonces entre M, y dado que el peso es mg, tenemos entonces que esto sería mg seno de Z sobre m. Note que la masa del objeto cancela y por lo tanto concluimos que AX va a ser igual a g por el seno del ángulo Z. Este es el componente de la aceleración en la dirección bajando la rampa. Necesitaríamos calcular cuál es el valor, ¿verdad?, de esta aceleración, y para eso necesitamos el seno del ángulo. Pero note que el lado opuesto al ángulo, que sería este Z, el lado opuesto es 5 metros y la hipotenusa sería 10.0 metros. Por lo tanto, seno de Z, que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, sería igual a 5.00 metros sobre 10.0 metros. Por lo tanto, el valor de seno de Z va a ser igual a básicamente un medio. Y tenemos entonces que la aceleración en X va a ser el valor de G, que es 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, por el valor de seno de Z, que sería un medio. Y tenemos por lo tanto que la aceleración va a ser igual a 4.90 metros sobre segundos al cuadrado. De esta forma determinamos lo que nos piden en la parte A. Así que pasando ahora a la parte B, ahora es el movimiento del objeto, ¿verdad?, la parte cinemática de este problema. Y podemos entonces volver a la situación original. Tenemos el objeto en el punto A, en la parte alta de la rampa, y queremos determinar el tiempo que le toma llegar a la parte B. En el mismo ejercicio nos dicen que la velocidad inicial del objeto es 0. La orientación del sistema de coordenadas aquí es importante, así que vamos a tomar la siguiente, la orientación: el eje horizontal, el eje X, tal como hicimos para el caso de el análisis de fuerzas, lo vamos a tomar a lo largo de el eje, a lo largo de la rampa, y la dirección vertical Y perpendicular a esa, coincidiendo con la posición inicial del objeto. El origen estaría de este sistema estaría exactamente donde comenzamos el problema. Este sería Y. Note que según el ejercicio, V0x va a ser igual a 0, y que la aceleración de este problema, que ya determinamos que es a lo largo de la rampa, ¿verdad?, AX sería, tendría esta dirección que estoy dibujando, y el valor numérico, dado que esta es la dirección positiva, ¿verdad?, según la convención que usamos, sería igual a 4.90 metros sobre segundos cuadrados. La distancia, la posición inicial, x0, sería igual a 0, porque 0 metros, porque coincidimos, ¿verdad?, el objeto coincide con el origen. Y la posición final, que sería x, va a ser igual a 10.0 metros. Bien, así que si queremos podemos añadirlo aquí. Así que con esta información
podemos entonces calcular cuánto tiempo le toma bajar el plan. Podríamos usar la ecuación cinemática x menos x0 es igual a v0x por t más 1/2 a x por t al cuadrado, ¿verdad? Y la dirección de x, como he dicho varias veces, va a ser bajando el plan. Si simplificamos un poco la expresión, x0 aquí es 0, la velocidad inicial es 0, y por lo tanto tenemos que x es igual a 1/2 a x por t al cuadrado. Así que procedemos entonces a simplificar la ecuación, a despejarla para t cuadrado. T cuadrado va a ser igual a 2x dividido entre a sub x. Si tomamos ahora la raíz cuadrada, obtenemos entonces, lo vamos a escribir como por aquí, t es igual a la raíz de 2x sobre ax. Así que sustituyendo los números, tenemos que esto es 2 por 10.0 metros entre la aceleración que determinamos, que es 4.90 metros sobre segundos al cuadrado, y el valor que nos da es 2.02 segundos. Así que esto es lo que le toma a ese objeto deslizarse y bajar hasta el punto B, que está a 10.0 metros de la posición inicial. Bien, así que esto sería la parte B. Para la parte C, dado que ya tenemos el tiempo que le toma en llegar a ese punto, queremos calcular entonces cuál es la velocidad en ese punto, lo que llamamos cotidianamente la velocidad final. Así que podemos usar Vx es igual a V0x más ax por t, ¿verdad? La ecuación cinemática para la velocidad. Reconocemos rápidamente que la velocidad inicial es 0, por lo tanto esto sería igual a ax por t. Y sustituyendo los números tendríamos que esto es 4.90 metros sobre segundos al cuadrado multiplicados por 2.02 segundos, y el resultado que obtenemos es 9.90 metros por segundo. Con esto entonces terminamos este ejercicio.